Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Eli, hola, Juan Carlos. Hola, Luz, Hola, ¿cómo hola, estás? muy buenas tardes. Creo que tenía el nombre de mi hijito, voy a cambiarlo ahorita, perdón. No, No te hombre, no te preocupes. preocupes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Jorge, ¿Todo bien? ¿cómo estamos? Doctor Pero Cicero, aquí buenas tardes. estamos puntualmente, con gran atención. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Seguido lo nombro en mi clase, precisamente cuando hablamos del servicio exterior, siempre sale usted a la clase, doctor. Ah, pues qué honor. Muchas gracias. Qué generoso. Estoy viendo Por tus saludos. por cierto, tenemos pendiente esa publicación suya de la historia del servicio exterior. Está lista máximo un mes, doctor, claro que sí. Cuente, en máximo un mes la tenemos lista. Magnífico. Y de hecho le comenté ya a los alumnos que estamos trabajando en ese documento, así que ya lo informamos también. Máximo un mes lo tiene listo, doctor. Será de enorme utilidad. Definitivamente sí. Muy bien, en lo que damos inicio les pediría a todos que fueran, para efectos del registro, que en el chat registraran su nombre, su correo electrónico y la institución de procedencia. Puede ser la propia MEDID, la Academia Mexicana, puede ser la Barra Mexicana Colegio de Abogados, puede ser algún despacho o alguna universidad. Si son estudiantes de alguna universidad, basta con que pongan el nombre de la universidad. Por favor. Muy bien. Tú me dices, Juan Carlos, ¿iniciamos? Listo, iniciamos. Bueno, pues a nombre de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y de la Comisión de Derecho Internacional y Comparado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión conjunta en materia de Derecho Internacional Privado, donde tenemos como invitado a un viejo y gran amigo, que es el doctor Pedro Carrillo. Nos hablará de un tema que es de actualidad y aparte resulta muy, 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 muy interesante, en especial para los estudiantes. Antes de darle la palabra al maestro Juan Carlos Guerrero, quiero dar algunos anuncios por parte de la MEDIP. El primero de ellos es que los invitamos este martes 5 de octubre a las 5 de la tarde a través de Radio Yus a la plática que dará el doctor Juan Manuel Saldaña Pérez, miembro de número de esta academia, dentro del ciclo martes de diálogos de derecho internacional, que es una labor, es un trabajo conjunto, una actividad conjunta, tanto por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Seminario de Derecho Internacional de la Facultad, el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Privado de la Facultad y la MEDIP. El tema que dictará el doctor Juan Manuel Saldaña es arbitraje de inversión. Estamos cordialmente todos invitados y se transmitirá por el Facebook Live de Radio Yus. El segundo anuncio es que mañana vence el periodo el término de entrega de ponencias para el Seminario Nacional
de Derecho Internacional Privado y Comparado. A los que vayan a presentar ponencias les pedimos que lo entreguen mañana, o si están ya haciendo la última revisión, el lunes a primera hora. Muy bien. También quiero informarles que en breve finalizará el diplomado de Derecho, el diplomado de especialización en Derecho Internacional Privado y Comparado, que está impartiendo la MEDIP en la Escuela Federal de Formación Judicial, lo que antes era el Instituto de la Judicatura Federal. Y también está por salir en breve el libro que se hizo con motivo de ese diplomado. Entonces pronto les tendremos noticias. También pronto les haré de su conocimiento dónde podemos consultar este libro. Y ahora sí, maestro Juan Carlos, yo te la palabra. Muchísimas gracias, Celi. Y antes de cederle la palabra a nuestro querido amigo, el maestro Pedro Carrillo, les quería anunciar que estamos teniendo a nuestra nueva subcoordinadora dentro de la Comisión de Derecho Internacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a la doctora Rosa María Bertis Rojas, que además es miembro supernumeraria de la academia, ¿no? En este camino que hemos estado buscando de que podamos tener este vínculo que ha estado funcionando excelentemente bien entre la Barra y la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Entonces, la figura de Rosa María creo que viene a encajar perfectamente en este proceso, ¿no? Por ahí ya estaremos platicando un poquito de lo que acaba de anunciar Eli, y de la idea de abrir este curso que se dio en la escuela judicial, en la escuela es que ya le cambiaron el nombre, Eli. Escuela Federal de Formación Judicial. Exactamente, la Escuela Federal de Formación Judicial. Este curso que se impartió, tenemos toda la intención de abrirlo al público en general a través de la plataforma de la Barra Mexicana de Abogados, porque además es un curso altísimamente, fue un curso muy completo, y que esperamos que empiece a reflejar los frutos. Yo presumiría, pues no veo por aquí a Humberto, pero lo que nos presumía Humberto hoy por la mañana, ¿no? Yo creo que el hijo menor de este curso fue el que se impartió en la Escuela Judicial en la Escuela Judicial del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Creo que fue el hijo menor, y hoy ya podemos estar presumiendo libros, textos jurídicos en materia internacional que se están empezando a producir en ese estado a raíz de quienes cursaron este diplomado que tuvimos la oportunidad de impartir, ¿no? Entonces, creo que es el camino que estamos viendo que se está empezando a desarrollar, y yo creo que ahora es el camino de, pues, la oportunidad de que lo podamos abrir a otro sector y otro público a través de este proyecto que estamos por ahí cocinando, ¿no? Y fuera de esto, me gustaría ya pasar a platicar con nuestro invitado especial. Además, Pedro, te voy a decir que hay parte, nos te están escuchando, y es persistente porque tú puedes acomodar perfectamente a la parte del curso que estamos iniciando. Maestro Pedro Carrillo Toral es maestro en el nivel medio básico en el área de Ciencias Naturales, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con 3 maestrías, una en Asuntos Internacionales, una en Administración Pública y una en Estudios de Desarrollo Global. Árbitro internacional en materia de comercio internacional, propiedad intelectual y conflictos de Internet, certificado por el Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje de Mercosur, por ALADI en la parte de República de Argentina, ALCA, UNCITRAL, OMPI y la Florida, USA. Maestro de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana desde 1995. Fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California, sede Tijuana, de 2009 a 2011. Autor de varios textos jurídicos, tiene también novelas literarias, 5 obras de teatro,
tiene diversos, también autor de diversos capítulos de textos jurídicos, no nada más de libros, sino también de diversos capítulos, 3 iniciativas de reforma a la ley del Estado de Baja California, miembro supernumerario de esta academia, fue declarado abogado del año 2008 en Baja California y este año recibió el premio a la abogacía y al mérito jurídico en también el Estado de Baja California. Pedro, un gusto como siempre el que nos acompañes y ahora el que nos compartas la historia de esta reforma constitucional. Tienes la palabra, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Pues en primer término, mi más sincero agradecimiento a la academia que por conducto de su presidente me permite disertar este tema. Obviamente a los miembros de la academia, que de hecho ya recibí algunos saludos anticipados. El doctor Leonel Pérez Nieto me dice que en ese momento se encuentra en Europa, que ya es de madrugada, y ya nos mandó también saludos a nuestros colegas y amigos aquí locales y sobre todo de las otras universidades también, y por supuesto a mis estudiantes que se les invitó, y al parecer ya aquí hay varios de la licenciatura así como de la maestría. Así que vamos a dar inicio entonces a este tema. Me dicen, por favor, si se mira la presentación. Sí. Perfecto, se ve perfecto. Pedro, tienes tu micrófono apagado. Ahí, ya listo, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, se ve la presentación también, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema que aparentemente puede ser sencillo, pero es demasiado técnico. Y lo más raro, es una situación nacional, sin embargo, sus implicaciones y sus efectos y sus reacciones son muy diferentes en la frontera norte que inclusive en la frontera sur, ¿eh? No se vive la misma situación y hubo las mismas reacciones, obviamente. Acá en la frontera norte fue donde hizo mucho más ruido, pero además, si comparamos Baja California con Chihuahua, tampoco las reacciones son las mismas ni los efectos secundarios. De hecho, le pregunté al doctor Jorge Alberto Silva y él me decía, no, ya muy a su estilo me dijo, no, acá somos normales, acá no pasa nada de eso. Una situación muy rara de lo que pasa con estas reformas constitucionales que, insisto, a nivel nacional, sin embargo, los efectos y las reacciones son sumamente distintas. Bien, pues me permito remitirme hasta una mañana fresca del 5 de febrero de 1917. Digo que estaba fresca porque obviamente pues era en febrero, ¿verdad? Cuando se publica en el Diario Oficial la Constitución Política de los Estados Unidos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Hasta ahí me voy a remitir, obviamente hay más detrás, pero me remito a esta situación y escaneando el documento para dejarlo con más claridad, tenemos que el artículo 30 establecía la calidad de mexicano. Y nos decía ese artículo 30 de ese proyecto de 1917 que la calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por naturalización. Por obviedad de tiempo me voy a abocar exclusivamente a la calidad de mexicano por nacimiento. Decía que en aquel entonces la Constitución no estaba del todo codificado como ahora, un poquito más desorganizada, y señalaba que son mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos, ya fuera que nacieran dentro o fuera de la República. Pero si había nacido fuera de la República, los padres requerían ser mexicanos por nacimiento. Asimismo señalaba que se reputan mexicanos por nacimiento los que nazcan en la República, aún de padres extranjeros, con una condición, que al llegar a su mayoría de edad tenían que manifestar ante relaciones exteriores que deseaban mantenerse o bien que optaban por la nacionalidad mexicana, y además comprobar que habían residido los últimos 6 años anteriores al día que hicieran esta manifestación. Como pueden ver, había hasta requisitos inclusive para ser considerados mexicanos. De aquí me voy hasta la reforma del 18 de enero de 1934. Aquí ya se codifica un poquito más claro, y este documento, aquí lo voy a hacer diferente para leerlos todo. Ese artículo 30 ya se establece como la nacionalidad mexicana, ya no dice la calidad de mexicano, dice la nacionalidad mexicana
se adquiere por nacimiento o por naturalización. Y en el apartado A ya establece también tres fracciones. En la primera dice que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, tal y como lo tenemos actualmente, sin importar la nacionalidad de sus padres. La fracción segunda estaba un poquito cambiada. Decía que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, de padre mexicano y madre extranjera, o de madre mexicana, y aunque el padre fuera desconocido, para que vean que también nos discriminan a nosotros, a los hombres luego dicen que no. Es más, yo le pregunté aquí a mis abuelos, ¿no se manifestaron por eso? Dice, ay, hijito, ni cuenta nos dimos. Bueno, pues sí, obviamente eran otras cuestiones. Y la fracción tercera, que se mantiene como la actual, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves, sean de guerra o sean mercantes, obviamente de nacionalidad mexicana. Pero después aquí nos vamos ya a la reforma del 26 de diciembre de 1969, donde esto ya se codifica de manera más clara y ya nos señala la Constitución que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Recuerden, es la reforma del 26 de diciembre de 1969 y en su apartado A establece quiénes son mexicanos por nacimiento y en su apartado B codifica perfectamente quiénes son los mexicanos por naturalización. En cuanto a mexicanos por nacimiento, ya muy sencillito, los que nazcan en el territorio de la República, no importa la nacionalidad de sus padres. En la fracción segunda, los que nazcan en el extranjero, siempre y cuando al menos uno de sus padres sea de nacionalidad mexicana. Y la fracción tercera, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o sean mercantes. Este proyecto se mantuvo vigente durante casi 30 años, 29 años para ser exactos, así se mantuvo nuestra Constitución. Sin embargo, había algo que sí nos pegaba muy fuerte a México, era el artículo 37 constitucional, donde el apartado A señala cómo se perdería la nacionalidad mexicana aún por nacimiento, en el apartado B cuándo se perdía la nacionalidad mexicana por naturalización, y en el apartado C cuándo se perdía la ciudadanía mexicana. Lo que nos pegaba muy fuerte y era una crítica muy severa era el artículo 37 en su apartado A, que decía la nacionalidad mexicana por nacimiento se perderá en los siguientes casos: por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera. Aquí entonces la crítica, espérame, legislador. Yo nací en la Ciudad de México en el año 1957, tal y como lo compruebo con mi acta de nacimiento. Yo soy mexicano por nacimiento de acuerdo a la Constitución. Si al paso del tiempo adquiero otra nacionalidad y me obligan de alguna forma, porque no es voluntaria, a renunciar a la mexicana para adquirir otra extranjera por ciertas necesidades, tú me estás quitando la nacionalidad mexicana. Tú estás violentando un derecho humano. El hecho de haber nacido en México, donde sea, pues es un acto biológico, si quieres un accidente geográfico, lo que quieras. Pero si yo nací en México, yo soy mexicano por nacimiento y tú me lo estás quitando. Esa era la crítica severa que se hacía hacia nuestro país, sobre todo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 15 establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y tú me la estás quitando. Además, en el punto número 2 dice, a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad y del derecho de cambiar de nacionalidad. O sea, yo tengo un derecho de cambiar. Sin embargo, tú me estás dejando sin la nacionalidad mexicana. Esa era la crítica que se hacía a nuestro país. Sin embargo, estuvo durante 29 años vigente este proyecto. Es así como llega el 20 de marzo de 1997 y ante el Pleno del Congreso se aprueban las reformas constitucionales en materia de nacionalidad, mismas que entraron en vigor un año después, el 20 de marzo de 1998. En esta ocasión se reformaron los artículos 30, 32 y 37, y obviamente junto con esos artículos surge la Ley de Nacionalidad de 1998. Ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? El artículo 30 dice, en su apartado A, son mexicanos por nacimiento, se mantiene en la fracción primera, los que nazcan en México, no importa los padres. Segunda fracción, los que nazcan en el extranjero, pero por lo menos uno de los padres debe haber nacido en territorio nacional. Eso nos pegó demasiado aquí en la frontera. La fracción tercera la agregan, son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, pero que al menos uno de sus padres sea mexicano por naturalización.
una incongruencia ahí tremenda. Y la fracción cuarta, que se mantiene los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves de nacionalidad mexicana. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nos pegó de esta fracción segunda? ¿Qué nos pegaba? Que se exigía que al menos uno de los padres haya nacido en territorio nacional. Aquí hay una cuestión tremenda en la frontera. Hace poco todavía estaba hablando con una dama aquí muy respetada en Baja California, Teresita González, que es empresaria con empresas en Mexicali, empresas aquí en Tijuana, empresas inclusive en Estados Unidos. Ella me dice, pero es que nosotros tradicionalmente, mis hermanos, mi papá, tu servidora, mis hijos, mis nietos, nacen en Estados Unidos porque nosotros tenemos empresas en Estados Unidos, porque mis hijos y mis sobrinos, etcétera, van a la universidad, a la escuela de Estados Unidos, pero toda nuestra vida es Tijuana. Entonces no nos pueden hacer a nosotros eso. ¿Por qué nos hicieron eso? Se olvidaba esta situación. Ahora, ¿qué fue lo que yo viví de cerca? Esta es la imagen de mi hermana y mi cuñado. Caso real, mi hermana y mi cuñado. Contraen matrimonio, originarios de la Ciudad de México, y procrean 8 hijos. Los 4 primeros nacidos en la Ciudad de México. Después se vinieron a vivir acá arriba de San Francisco y para equilibrar otros 4 hijos, pero nacidos acá en Stockton, California. 8 hijos equilibrados, 4 nacidos en México, 4 nacidos en la Unión Americana. Si se les parece, si se les hace que son muchos, no, espérenme, dejen que vean a la familia. Caso real, ¿eh? 39 nietos le regalaron a mi hermana, más como 20 bisnietos. Imagínense toda la familia. Entonces, estos 39 nietos que ya todos nacieron en Estados Unidos, pues aquí empiezan a vivir una situación, una diferencia, que los primeros 19 se les calificaba como mexicanos por nacimiento, no obstante que todos nacieron en la Unión Americana en virtud de que los padres nacieron en la Ciudad de México, pero los 20 restantes ya no adquieren la calidad de mexicanos por nacimiento, en virtud de que los padres no nacieron en México. Aquí pueden decir uno, no, pues no pasa nada. La situación que vivieron y que nos tocó vivirlo aquí en Baja California es cuando mis sobrinos, los primeros, los 8, compraron aquí en el corredor Rosarito Ensenada, compraron un terreno muy grande, pues para ellos en dólares se les hace muy económico. Empiezan a construir cabañitas, así hasta parecen de renta, pero son de ellos, de la familia. El problema es que cuando quisieron poner a nombre de los hijos las cabañas, resulta que los 19 primeros no tuvieron problema y los últimos 20 el gobierno del estado dijo no, porque violentan el artículo 27 constitucional. Ustedes de hecho no son mexicanos. Imagínense la cosa ya que se estaba viviendo, lo que nosotros vivimos ya como familia. Ahora eso es como familia, pero en términos generales veamos este ejemplo. Porque cuando presenté la primera vez que presenté la ponencia, sí fue con monitos para darme a entender qué era lo que estábamos viviendo acá en el norte de la República, específicamente Baja California. Estas son 2 parejas que nacieron en Tijuana, totalmente independientes, autónomos. Por consiguiente, pues son mexicanos por nacimiento. Procrean esta primera pareja, este muchacho, y esta segunda pareja, a esta muchacha. Sus hijos nacieron en el extranjero, nacieron en San Diego, California. Bueno, son mexicanos por nacimiento en virtud de que los padres nacieron en Tijuana, en México. Esta pareja contrae matrimonio y procrean un bebé cuyo nacimiento se llevó a cabo en San Diego. El problema es que este muchacho ya no era considerado mexicano por nacimiento, ya tendría que ser mexicano por naturalización, en su defecto extranjero. Entonces, imagínense, aquí ya se estaba perdiendo esto. Pero de acuerdo a la fracción tercera del mismo 30 constitucional, cuando este muchacho contrae matrimonio con una ciudadana americana, siendo el mexicano por naturalización, y procrean a esta bebita cuyo nacimiento se lleva a cabo en San Diego, resulta que la bebita, ella sí es mexicana por nacimiento, en virtud de la fracción tercera que dice son mexicanos por nacimiento, los que nazcan en el extranjero y al menos uno de sus padres sea mexicano por naturalización. Así que en otras palabras, el que quedó descobijado, pues era nada más la segunda generación. Y esto lo comentamos en paz descanse con la doctora Mancilla y Mejía, ya me explicó qué era lo que había pasado, por qué únicamente se había protegido a la segunda generación, la tercera no. Sin embargo, insisto, aquí nos estaban afectando fuertemente en la frontera.
Así que entonces, ¿qué era lo que ocurría en Baja California? Dice esta pareja, bueno, nuestro hijo es que extranjero o mexicano por naturalización, pues la que tú decidas. Entonces, tradicionalmente, habitualmente, ¿qué estaba ocurriendo aquí? Básicamente, más que nada en Tijuana, se le decía a esta pareja, pues mira, ¿dónde nació tu hijo? En Los Ángeles. Pues, ¿por qué no tiene su acta de nacimiento de Los Ángeles? O sea, su certificado de nacimiento, y además regístralo en Tijuana. O sea, con 2 actas de nacimiento. En la primera dice que nació en Los Ángeles el 3 de mayo de 1950 y en la segunda dice que nació en Tijuana el 3 de mayo de 1950. O sea, 2 nacimientos. Y esto se convirtió en un hábito para nosotros aquí en Tijuana, Baja California, pero principalmente Tijuana. Para evitar esta situación, el gobierno del estado dijo, nosotros le damos solución. A ver, ¿qué va a pasar? Pues que tenemos un caso especial en Baja California. Aquí los vamos a hacer mexicanos por nacimiento. No, espérame, es que es la Constitución. No, yo los hago mexicanos por nacimiento. Así que un 4 de abril del año 2014 se publica en el periódico oficial del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, los lineamientos para que un oficial de registro civil le otorgara la nacionalidad mexicana por nacimiento a ese bebé. A ver, no capto. Bueno, aquí están, lo hacemos más grande. Mira, lineamientos para otorgar la nacionalidad mexicana a las personas nacidas en el extranjero cuyos padres hayan nacido en el extranjero. Permíteme, nada más que el artículo 30, apartado A, fracción segunda, dice que al menos uno de los padres debe haber nacido en territorio nacional. No importa lo que diga la Constitución, aquí lo que nos interesa son nuestros lineamientos. Ay, caray, entonces esto sí está medio pesado. Así que esta pareja, si se va por la vía de la Constitución, como debe de ser, resulta que su hijo no es mexicano por nacimiento. Pero si hace caso omiso a la Constitución y se apega a los lineamientos locales aquí del estado de Baja California, dice, no hay problema, dicen los lineamientos. Oficial de registro civil, otórgale su acta de nacimiento, por favor. Imagínense lo que estábamos viviendo entonces en Tijuana. Así que de esta manera, pues teníamos un documento, unos lineamientos que inclusive fueron declarados anticonstitucionales, que aún así se siguieron utilizando. Pero como dice acá el maestro, pero efectivos. Recuerdo aquí que hizo unas aportaciones muy buenas, muy asertivas, el doctor Jorge Cicero, a quien le agradezco, él en San Luis Potosí fue con todo el honor de conocerlo, y aquí me hizo algunos comentarios. Decíamos, pues es que estos documentos son anticonstitucionales, pero no nos vamos a amparar en contra de ellos porque obviamente nos ayudan a los tijuanenses principalmente, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos entonces violentando la Constitución. Pero permítanme, eso no es todo. Pero basándonos en la fracción tercera, veamos este otro ejemplo. Esta empresa Samsung contrata a este señor para que venga a trabajar aquí en Tijuana, viene de gerente aquí de producción. Él es coreano. Entonces, pues con el ánimo de poder adquirir aquí bienes, etcétera, él se naturaliza mexicano. Pues no hay ningún problema, adelante, lo naturalizamos, además trae un beneficio a nuestro país. Después ella está embarazada y desea pues que el nacimiento de su hijo o hija, más bien es niña, ¿verdad? Es de edad rosa, sea en los Estados Unidos. ¿No tiene algún problema? No, ninguno, pues él es mexicano por naturalización, ella es coreana y su bebé nace en Estados Unidos, no hay ningún problema. Pero este bebito que no ha comido aún frijoles, que no conoce las tortillas todavía porque está muy bebito, que no habla español, que sus padres ninguno nació en México, resulta que este bebé es mexicano por nacimiento en virtud de la fracción tercera del artículo 30 debido al papá, pero además es ciudadano americano porque nació en los Estados Unidos, pero además tiene nacionalidad coreana. Fácil para él, muy fácil. Para los mexicanos, ¿qué? Los mexicanos teníamos ese problema. Así que de esta manera nos dábamos cuenta que estábamos en plena desventaja los mexicanos en contra de los extranjeros, hasta queríamos cambiar casi de bandera, ¿no? Esa era la situación que estábamos viviendo. Así que entonces pensé que era necesario llevar a cabo esta reforma constitucional. Obviamente esto lo dialogamos con el doctor Leonel Pérez Nieto. Había una gran cantidad de académicos que sabían que esto nos estaba afectando, pero no habíamos gran cosa. Entonces era tiempo de presentar ya esta reforma.
Y por lo que se me ocurrió es que como del 69, ese proyecto del 69, pues estábamos bien, ¿por qué no lo dejábamos algo similar? Y esto fue lo que yo empecé a estudiar. ¿Qué pasaría si lo dejamos de esta manera? Pues nos ayuda bastante, no perjudicamos a nadie. Y cuando estaba precisamente trabajando en esto, este doctor aquí, que es este compañero de nuestro buen amigo Paco, de Francisco Contreras Vaca, el doctor Agustín Velázquez, dialogando con él, me dijo, ya analicé este periódico oficial, ya analicé esta figura y sí, definitivamente estamos mal. Es que gracias, doctor Agustín, porque tomé de él varios comentarios que ya había realizado. Empiezo a trabajar entonces en mi ponencia y aquí la maestra Norma Dávila Cota, que me va a regañar porque la estoy aquí mencionando, pues le pedí que me ayudara con el trabajo que estaba presentando, me hizo aportaciones muy buenas, así que entonces con el apoyo de ambos, pues nos presentamos aquella ocasión en el año 2017 en San Luis Potosí, lo recordarán en la universidad, y presento esta ponencia, ¿no? Reflexiones sobre la nacionalidad mexicana, pero destaqué el caso Baja California, lo que estábamos viviendo, porque insisto, en el interior del país, en el centro del país, no vivían esa situación como nosotros. En el sur no vivían la situación de nosotros. Dijo Jorge Alberto Silva, no, nosotros somos normales, no vivimos el problema de ustedes. Entonces, era el problema, al parecer, el caso Baja California. Así que entonces, pues esta fotografía es real, ahí Roselvira me tomó la fotografía, ahí está la ponencia, fueron como 3 modificaciones las que hice, ¿verdad? Para que pudieran ser aprobada, y es así como entonces, ya que lo presenté allá en San Luis Potosí, nos fuimos al Senado, no me hicieron mucho caso, ya era noviembre, ya estaban repartiendo las vacaciones, el aguinaldo, etcétera. Regreso entre febrero y marzo ya del siguiente año 2018, se las vuelvo a entregar, después más adelante, después me dijeron, mira, nosotros ya nos vamos de salida, ya viene el proceso electoral, ya estamos en pleno proceso electoral, vienen ya las modificaciones aquí en el Senado, mejor espérate y se lo entregamos a los siguientes senadores que entren. Y aquí, gracias al maestro Raúl Castañeda Pomposo, en aquel entonces él era presidente aquí del Congreso del Estado, le pedí que insistiera, porque se lo entregué a varios senadores, a varios diputados federales, estuve insistiendo mucho, hasta que él me dijo, ya la entregué allá, ya se dieron cuenta de la situación, ya la leyeron, se me consta que la leyeron y la repartió a cuantos senadores pudo, y fue así como empezaron a trabajar en ella, pero algunas cuestiones así medias diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos este documento que es real del senador Miguel Ángel Mancera, donde él proponía que este artículo 30, en base a lo que se les había entregado, nada más que él pedía que dijera, son mexicanas y mexicanos por nacimiento, y en la fracción segunda, las y los que nazcan en el extranjero, hijos e hijas. Entonces sentí que yo no estaba de acuerdo con esta forma de redactar, sin embargo, así la presentó, entre otras cosas, otras modificaciones que quisieron hacer. Sin embargo, eran 6 de la mañana del día 17 de mayo, cuando me hablaron de allá de la Ciudad de México, y me dicen, mira, aquí está ya la propuesta que habías hecho, y que muchos quisieron trabajar en ella, que ya muchos la habían comentado. Ya no sabemos realmente cuál de todas fueron las que se aceptaron, sin embargo, hoy se publican las reformas constitucionales en materia de nacionalidad. Mantienen la fracción primera, la fracción segunda coincide con lo que tú habías comentado, mantienen la fracción tercera, que siento que sale hasta sobrando, pero no importa, tampoco daña, y mantienen la fracción cuarta. Y así es entonces como quedó esta reforma constitucional. Aquí debo agradecer porque la prensa, aquí el periódico El Mexicano, El Sol de Tijuana, el Semanario Z me entrevistaron, pero no había mucho ruido al respecto. No fue sino cuando me entrevista el San Diego Union Tribune, ellos me entrevistaron y ellos ya tenían todo el historial de la iniciativa, porque recuerdo que se les pregunté, oye, ¿cómo saben que la presenté en San Luis Potosí? ¿Y cómo saben que esto? Y ahí está inclusive, si entran ustedes, ese día es del 9 de julio, dicen, maestros, que nosotros no publicamos nada si no comprobamos la veracidad de todo. Después apareció en el Los Angeles Times,
en el Washington Post, en New York Post. Entonces, ahí sí ya me entrevistaron 2 canales de televisión para dar una opinión al respecto, ¿no? Y a raíz de eso, como fiebre se vino entonces una gran cantidad de declaraciones, una gran cantidad de notas en la prensa, inclusive la Secretaría de Gobernación, pero aquí lo que destacaban de, por ejemplo, aquí que dice hijos y nietos de mexicanos en el extranjero podrán optar por la nacionalidad con la reforma. Y aquí inclusive ella es la maestra Paloma Guadalupe Alegría Murrieta, titular del registro civil aquí en el estado, e inclusive hicieron una fuerte, pero muy fuerte promoción para que recuperaran su nacionalidad mexicana o la adquirieran aquellos que la habían perdido en virtud de las reformas del 98. Inclusive no había necesidad de apostillarla en el acta de nacimiento de Estados Unidos, ni tampoco de traducirla. Es una labor excelente que hizo aquí la maestra, y aquí lo podemos ver. Aquí está es nuestra próxima gobernadora. Aquí está la maestra Paloma, la licenciada Márquez, que también como hizo promoción al programa Yo México, Yo Soy México, y aquí lo dice claramente cómo recuperar o adquirir la nacionalidad mexicana, y se habla de que se recuperó bastante gente lo utilizó. Sin embargo, también hubo comentarios negativos, pero pues, de gente que no vive acá en Tijuana, no vive en la frontera. Por ejemplo, ahí dice que la nación mexicana ya está desvirtuada. No, le digo, vente a vivir. Bueno, le dije, no, pero pensé, vente a vivir a Tijuana, vente a vivir a Baja California, la situación que están viviendo aquí en la oficina del registro civil, y creo que vas a cambiar de opinión. También en Tamaulipas dijeron que ahora cualquier extranjero podía ser hasta presidente de la República. Dije, no, creo que no entendieron ni han leído siquiera, porque todas las legislaciones dice para ser candidato a un puesto de elección popular se requiere ser mexicano por nacimiento. En fin, ahí ya no tendré caso mencionar, pero cuando se presentó esta iniciativa al artículo 30 de la Constitución, conjuntamente iba una iniciativa de reforma al artículo 12 de la Ley de Nacionalidad, que también eso nos pega mucho a nosotros, ¿eh? Y cosa rara, parece que nada más es Tijuana, porque ni siquiera Mexicali. Y esta pregunta se los hago comúnmente a mis alumnos en la clase. A ver, me voy a la Ciudad de México, a la ciudad de Hermosillo. Llego ahí a Sonoita, y yo tengo doble nacionalidad, pero mi carro tiene placas americanas. ¿Cómo me debo de ostentar ante inmigración? La mayoría pues me dice al principio, ¿no? Pues obviamente si trae un carro con placas americanas, pues como americano con doble nacionalidad. Pero cuando leemos el artículo 12, que dice que debemos ostentarnos sin excepción, no nos da ninguna salida, como nacionales, entonces no podemos decir que tenemos doble nacionalidad o que somos americanos, que tenemos la nacionalidad americana, porque además viene una multa muy severa. Estamos hablando de más de 40,000 pesos de multa. Esto ustedes seguramente en el interior no lo viven. Y no lo viven porque aquí se han aplicado este tipo de multas, ¿eh? Porque aquí vemos a la entrada de Estados Unidos hacia Tijuana varios letreros que dicen, si eres es esto, preséntate como mexicano. Y hay muchos letreros que tenemos ahí en la entrada. Y sobre todo porque es en la entrada de San Isidro a Tijuana, y ahí están siempre juntos las dos autoridades. ¿Y qué le decimos? A ver, usted del SAT, para usted tengo doble nacionalidad, por favor, ¿eh? No, pero usted no escuche, para usted, antes de que me sancione, para usted soy mexicano por nacimiento. Parece increíble, hasta irrisorio, pero eso se está enfrentando aquí en Tijuana, ¿eh? Y obviamente dialogué ahí son exalumnos los que tenemos ahí en inmigración. Oye, pues no hagan eso, no, pero es que también luego se pasan de la raya. La cuestión es que sí nos está afectando esta situación, y por lo tanto pues se mandó también la modificación, pero no le hicieron mucho caso, que quitaron esto de ostentarse sin excepción para que no fuera tan rígido, y sobre todo que quiten esa sanción, porque sí la han estado aplicando en algunas ocasiones. Bien, también respecto al artículo 32 de nuestra Constitución, la llamada de la doble nacionalidad, pues recuerden que en su primer párrafo, y les recuerdo por favor a los miembros de la academia que hay muchos estudiantes, por eso voy así paso a paso. Ustedes ya son expertos, pero ellos apenas empiezan esta. Ya está, ahí va.
En la mañana teníamos problemas de internet en Baja California. Yo creo que por eso pasó hace rato con lo de Facebook. No pudimos, de hecho, dar la clase. No tiene idea lo enojados que estaban los alumnos porque no pudimos dar clase, no teníamos internet. Bueno, volviendo aquí al artículo 32. Establece que se debe de regular el tema de la doble nacionalidad para evitar conflictos. Y en su segundo párrafo, pues es más claro en el segundo párrafo. Dice, la interpretación que damos es que cuando se te requiera por ley ser mexicano por nacimiento, por ese hecho ya no puedes tener otra nacionalidad. Y las leyes del Congreso de la Unión tienen que fijarse en esto, tal como lo hizo el Servicio Exterior Mexicano en la ley, e inclusive aquí en la Constitución de Baja California. Cuando se publica este artículo, pues yo hice un comentario porque se agregó aquí en la Constitución de Baja California que aquellos ciudadanos candidatos, si quieres ser candidato y naciste en el extranjero, tráeme tu certificado de nacionalidad mexicana. Entonces les dije, pero ¿por qué nomás a los que nacieron en el extranjero? Porque así es, así debe de ser. Y mucha legislación de otros estados, otras entidades federativas así lo dicen, consideran de doble nacionalidad nada más los que nacieron en Estados Unidos, no que le hayan obtenido de otra vía. Y yo les dije, no, lo que tiene que hacer, y aquí está el original cuando se presentó aquí en el Congreso del Estado, que les dije, no, lo que tiene que decir es lo siguiente: aquellos ciudadanos candidatos a los que otro estado considere como sus nacionales deberán acreditar su nacionalidad con el certificado. Tal y como está aquí el doctor Ricero, aquí tenemos el titular del Servicio Exterior Mexicano, vean cómo lo exige el Servicio Exterior. Los mexicanos por nacimiento a los que otro estado considere como sus nacionales deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana que los obliga a renunciar a cualquier otra nacionalidad extranjera. Y además presentan el documento de renuncia. Perfecto, excelente. Es precisamente lo que ya había propuesto, pero aquí dijeron, no, ¿sabes qué? Déjalo así déjalo. Pero entonces van a impugnar inclusive algunos candidatos. Pues por eso, déjalo así. Bueno, la cuestión entonces es que les dije, a ver, vamos viendo este ejemplo. Fíjense lo que puede pasar y ha ocurrido, ha ocurrido. Vamos a imaginar, miren, que esta inocente criatura nació el 3 de mayo de 1957 en la Ciudad de México, de lo cual se deduce que soy yo. Miren, aquí está mi nombre. 3 de mayo de 1957 en la Ciudad de México. ¿Ok? De acuerdo. Después me cambio para acá, para Tijuana, en el año 1983. Como pueden ver, ahí no estaba gordo todavía y tenía mucho cabello, etcétera, etcétera. En el 83. Desde entonces residente de Tijuana, pero nacido en la Ciudad de México. 2 años después me privaron de mi libertad aquí en Tijuana. Sí, así es, me privaron de mi libertad. Ella me privó de mi libertad. O sea, me casé, pues, no, es lo mismo, ¿no? En el año 1985 con una ciudadana americana. Y me dijo, ¿por qué no te haces americano? Para que traigas un buen carro, para que... No, déjame, yo ahí estoy bien. La cuestión que no hice mucho ruido, sin embargo, al paso del tiempo, en el 2005 me convence. Está medio novelesco, pero ya saben que es de mi propio verbo, ¿no? Es novelesco. En el año 2005 le digo, está bien. Pues yo sé que me pueden dar becas, ¿verdad? Para estudiar en Estados Unidos. ¿Quién soy yo para negarme? Voy a ser ciudadano americano. Como pueden ver aquí, ciudadano americano en el año 2005. Por la vía del matrimonio. No nací en los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si ahora en el 2021 me hubieran dicho, Pedro, ¿no quieres ser candidato a presidente municipal de Tijuana? Y les digo, sí. Cuando me presento ante el Instituto Estatal Electoral, les digo, aquí está mi acta de nacimiento. ¿Dónde nació? Aquí está, mira, Ciudad de México. Ah, perfecto. Entonces no tienen por qué exigirme este certificado, porque dice, exige el certificado a los que nacieron en el extranjero. Se les olvida que se obtiene otra nacionalidad por la vía del matrimonio, por la vía de propiedades, etcétera. Piensan que nada más se obtiene otra nacionalidad por la vía del nacimiento. Ahí es donde está el error. Así que entonces imagínense que hubiera ganado las elecciones y ahorita ya estuviera ahí de presidente municipal con un pequeño problema, con doble nacionalidad, y que ya nos pasó aquí con algunos candidatos que tuvieron que impugnarlos, y de hecho varios de ellos, gracias a mí, uno de ellos fue senador y ahorita es diputado local, porque lo habían impugnado a raíz de esto. Así que entonces, si continuamos en Baja California dejando esto,
Entonces es motivo para que siga habiendo más impugnaciones. Tenemos que cambiarlo, tal y como lo hicieron eficazmente en otros casos. De hecho, ahora la semana que entra aquí el Colegio de Abogados Constitucionalistas tenemos una reunión con el presidente del Congreso del Estado, porque ya nos hicieron caso y ya se presenta esta reforma y van a modificar la Constitución, ahora sí, para evitar ese problema. Porque de no hacerlo, pues entonces ese artículo 32 lo estamos aplicando únicamente de manera parcial, ¿no? Para concluir, les tengo aquí otro caso que nos afecta mucho en Baja California, que es el artículo 37 constitucional. No el artículo 37, sino su mala interpretación. Aquí nomás recordando que hay estudiantes, antes de la reforma del 20 de marzo del 98, si yo adquiría otra nacionalidad extranjera, me quitaban la mexicana. Pero a partir de la reforma, el artículo 37 en su apartado A dice: ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. ¿Qué implica esto? Que yo puedo tener todas las nacionalidades que quiera hoy en día y ya no pierdo la nacionalidad mexicana. Y aquellos que la perdieron por haber adquirido una extranjera antes de la reforma, antes del 20 de marzo del 98, deberán solicitar esta declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, que como dice aquí es el instrumento jurídico para recuperar la nacionalidad mexicana. Bueno, aquí es donde viene el problema. Esto dice el artículo 37, así que yo soy mexicano, puedo tener las nacionalidades que quiera. Recuerden que yo en el 2005 me hice México-americano. ¿Qué pasaría si ahora, producto de la pandemia, mucha proteína y tengo un bebé en el año 2021? La mamá ciudadana americana, su servidor México-americano, pero nacido en la Ciudad de México. Y mi bebé aquí un poquito despeinado, pero ahí está mi bebé. Y cuando me presento ante la oficina del registro civil, les decía: miren, aquí se me acta de nacimiento y por lo tanto vengo a solicitar el acta de nacimiento de mi bebé. Y me decían: fíjese que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque se lo prohíben los lineamientos. Espérenme, pero los lineamientos, ¿por qué? Porque aquí dice cuáles son los requisitos. Y como usted dice que es México-americano y usted tuvo la nacionalidad extranjera, usted debe traer su declaratoria. No, permítame, yo me hice ciudadano americano en el 2005, yo estoy cobijado con la reforma. Recuerden que la reforma es del 98, 20 de marzo. Si tiene usted alguna duda, pues aquí está, mire, el artículo 13 del reglamento de la ley de nacionalidad, únicamente a los que solicitaron una nacionalidad extranjera antes del 20 de marzo del 98. Entonces, ¿por qué me pide a mí la declaratoria? Ya me dicen: si no me trae la declaratoria, no le damos acta de nacimiento para su hijo. Entonces, estos lineamientos, pues ya simplemente antes me ayudaron y ahora me estorbaron. Hablamos nuevamente con la titular de la oficina del registro civil y ya nos dijo: maestro, usted ni se preocupe. ¿Por qué? Estos lineamientos, pues simple y sencillamente, ya no. Ah, perfecto, bueno, pues ya ahora sí nos beneficiamos una gran cantidad de personas acá, ¿no? En Baja California. Ahora bien, para concluir, aquí hace falta estudiar un poco más al caso, porque ya lo escribió inclusive el doctor Leonel Pérez Nieto, cuando él dice que hoy en día tenemos 3 grupos de mexicanos. Primero, mexicanos por nacimiento, con amplitud de derechos y muy pocas restricciones. Mexicanos por naturalización, con más restricciones, ¿no? Sobre todo para ocupar algunos cargos donde se exige ser mexicano por nacimiento. Puede ser un investigador de alto nivel, muy alto nivel, que nos puede venir a ayudar con las vacunas, todo esto, y que quiera ocupar un cargo donde sea exclusivo para mexicanos por nacimiento. No, tú eres mexicano por naturalización. Ah, pero ¿qué tal los futbolistas, los beisbolistas? Oye, este futbolista es muy bueno, ¿no? Anota muchos goles, ya se hizo mexicano por naturalización. Que meta goles, pero métanlo en la selección. Ahí hay una disparidad ya. Y el otro grupo de mexicanos son los mexicanos por nacimiento, pero que además tienen otra nacionalidad, que también quiere ocupar un cargo, renuncia a la nacionalidad extranjera. O sea, ya tenemos 3 grupos de mexicanos y creo que merece bien un estudio para ver cómo pudiéramos que esto quedara empatado. Pues es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y como les decía aquí, más que otra cosa, era explicarles, como atinadamente lo dijo, acertadamente, perdón, Juan Carlos Guerrero, el maestro, que pues esto más bien es una historia, ¿no? El historial de qué fue lo que nos pasó a nosotros a través de estas reformas constitucionales. Muchísimas gracias y devuelvo el uso de la voz aquí al maestro Juan Carlos Guerrero. Muchísimas gracias, Pedro. Y abrimos el micrófono para preguntas y respuestas. Cari, si me vas guiando porque no tengo
no tengo control de los que están asistiendo por si alguien levanta la mano o alguien pide la palabra. Favor, de preferencia que puedan apretar ahí el botoncito de pido la palabra o escriban su pregunta en el chat de esta sesión y con mucho gusto les abrimos el micrófono. En este momento no tenemos mensajes. Acabamos de tener la mano levantada de la maestra Celia. Le abrimos su micrófono. Gracias, Cari. Pues nada más felicitarlo al maestro Pedro Carrillo por esta excelente ponencia, como siempre. La verdad es que muy didáctica, nos enseña mucho tanto a los estudiosos del derecho internacional como a los jóvenes. Y pues mencionar, que no lo mencionó usted, pero sí lo voy a hacer yo, que 4 agencias de Naciones Unidas celebraron la aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados de este dictamen a la minuta que reforma el artículo 30 constitucional, y pues se considera un avance significativo para asegurar el derecho a la identidad y a la nacionalidad sin distinciones y que previene, por supuesto, los casos de apatridia. Entonces, pues yo creo que se debe de sentir usted muy orgulloso porque logró esta reforma constitucional que, como bien lo menciona, pues ya se había comentado por otros abogados litigantes, por otros académicos, por supuesto, y pues un honorable miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. Felicidades, doctor Pedro. Muchas gracias. Sí, efectivamente en la ONU hubo aplausos para esta reforma y acá pues no tanto. Más bien en el extranjero sí fueron los aplausos muy fuertes, efectivamente. Sí. Muy bien, tenemos por ahí alguna otra mano. No me quiero robar por ahí las preguntas, pero si no tenemos otra mano o mientras nos anotan las preguntas en el chat, yo Pedro, tendría dos cuestionamientos. El primero es, ¿qué sucede con aquellos que no habían adquirido, no se consideraban mexicanos? Lo voy a poner de esta manera, ¿no? Es que a raíz de el anterior texto constitucional habían nacido en el extranjero, hijos de padres nacidos en el extranjero, de padres mexicanos nacidos en el extranjero, ¿no? Que hoy, conforme a nuestro texto constitucional, serán considerados mexicanos, pero que en ese momento no eran considerados mexicanos, porque no hay un transitorio en esta reforma. Y en alguna parte considero que debió de haber existido el transitorio, ¿no? Porque no les estamos dando opción a que adquieran, o sea, no es vas a adquirir la nacionalidad mexicana, es no, ¿qué crees? Con la reforma constitucional, pues ya eres mexicano, ¿no? Y no te doy oportunidad de que escojas si antes no lo eras y ahora ya lo eres, ¿no? No sé si crees que ameritaba o no ameritaba un transitorio para darle el tratamiento a todos ellos a todos aquellos que no se consideraban mexicanos y que tenían otra nacionalidad, y si también lo habías considerado dentro de tu proyecto de reforma, ¿no? Sí, mira, en ese sentido está más sencillo, ¿eh? Simplemente, así como lo mencionas, porque así es, de hecho, oye, tú no tienes derecho a ser mexicano porque tus papás no nacieron acá en México, simplemente tráeme el acta de nacimiento, donde se compruebe que tus papás son de nacionalidad mexicana, y tráeme tu acta de nacimiento, y nosotros te damos el acta de nacimiento acá de Tijuana, que dice que naciste en San Diego, pero que eres mexicano por nacimiento. Simplemente deben de solicitar el acta de nacimiento y no tienen por qué negarla. Que de hecho, cuando me entrevistaron en la televisión americana, me dijeron, oye, varios cónsules ya lo estaban haciendo. Antes de esta reforma del 7 de mayo era violatorio de la Constitución, pero lo estaban haciendo, bueno, pues ayudaron a estos mexicanos, pero era anticonstitucional en aquel entonces. Hoy en día así de sencillo, van a la oficina del registro civil, van al mismo servicio exterior mexicano y ahí les van a dar su acta de nacimiento de la forma más sencilla. Que de hecho Relaciones Exteriores tiene muchas publicaciones al respecto, que nada más requieren esto y se acabó, sin mayores exigencias. Está muy sencillito y aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto del Servicio Exterior Mexicano, están trabajando bastante bien, bastante bien. Así que entonces no hay ningún problema en ese sentido, Juan Carlos. Vayan por su acta de nacimiento, nada más. Es todo lo que tienen que hacer. Implican los requisitos que les piden, muy sencillitos y se acabó.
Perdón, Pedro, yo lo pensaba, y ya Eli alzó la mano, yo lo pensaba al revés. No quiero ser mexicano, ¿no? Y de pronto ya me están jalando. Y esto viene a colación por la segunda parte que estaba visualizando, con esto de mexicanos de primera, de segunda, de tercera. Siempre decías, pues tenemos mexicanos de primera, de segunda, de tercera y de un nivel paralelo, ¿no? Porque estaban también estos mexicanos que existían antes de esta reforma, que eran esos mexicanos nacidos en el extranjero, cuyos padres no habían nacido en el territorio nacional, que además pues, también traían un defecto y era no van a poder impregnar la nacionalidad a su descendencia, ¿no? Entonces existían esa otra categoría que ya nos la quitaron. Pero yo me voy a un punto práctico, no quiero ser nacional. ¿Por qué? Uno, porque pierdo mis derechos de protección diplomática o de asistencia diplomática. En el momento en que me vuelvas nacional, ya me agarra el alcoholímetro y no le van a hablar a mi embajada, ¿no? Pues eso ya no me gustó. Ese es punto número uno, ¿no? O escalándolo un poquito en temas de arbitraje de inversión, ¿no? Tradicionalmente existen mucho escrito alrededor de la nacionalidad efectiva para efectos de la protección de los tratados de inversión, pero de pronto si me recetas una doble nacionalidad, entonces ya puedo empezar a tener problemas tratándome de proteger a través de un tratado de protección de inversión, ¿no? Esa es la segunda parte, porque además con esto también se pega con que pues, la nacionalidad por nacimiento, pues no la puedo perder, ¿no? Por más que vaya y diga y le pegue a la mesa, pues bajo el gobierno mexicano y las leyes mexicanas, ese sello no me lo voy a poder quitar, ¿no? Hacia allá iba mi cuestionamiento, ¿no? Sí, de hecho, mira, en cuanto al primer punto, no quieres ser mexicano, no vengas por tu acta de nacimiento, nada más. No te voy a obligar, no, espérame, ahora con la reforma, ¿qué quieres? Ahora eres mexicano a fuerzas. No vengas por tu acta de nacimiento, nada más. Eso es todo. Esto es lo que tienes que hacer. No quieres que te identifiquen de universitario, pues no ingreses a la universidad, no pasa de ahí. En cuanto a la inversión, ahí está un poquito de análisis, porque efectivamente, si recuperas tu nacionalidad mexicana, entonces ya no es inversión extranjera, se convierte en inversión mexicana, con un riesgo muy grande. Entonces ahí, pues ya de hecho lo platicamos aquí con algunos expertos y decían, pues para mí sigue siendo inversión extranjera mientras no vengas a recuperar tu nacionalidad, que no ni siquiera recuperes, adquirirla. Si no la adquieres, yo te sigo dando el trato de extranjero. Pero ese sí, Juan Carlos, es motivo de un análisis ahí en el caso de ustedes con la barra, para ver qué pudiera en un momento dado, ahora sí que dañarlos, ahora sí que al interior, sobre todo por aquella cuestión de la inversión. Pero insisto, hasta ahorita el momento es, si no vienes por tu acta de nacimiento, es que no quieres recuperarla, no quieres adquirirle, por lo tanto, sigues manteniendo como extranjero, hasta ahorita. Perdón, tenemos varias manos levantadas. Aquí está el doctor Jorge Cicero y Eli también. Jorge, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, pues sumarme, adherirme a las felicitaciones, no solamente por esta excelente y, como ya se dijo, muy didáctica exposición, sino sobre todo por la tenacidad, el compromiso, el seguimiento de estos asuntos en beneficio de tantos connacionales, particularmente, pero no exclusivamente, en toda la franja fronteriza. Y justamente me ganó la pregunta o el comentario Juan Carlos, que era en su sentir, allá desde Tijuana y con toda su experiencia y su estudio en este tema, ¿cuál criterio debería seguir un cónsul mexicano en el extranjero para brindar asistencia a un doble nacional que lo sea también del país receptor? ¿Y qué criterio deben seguir las autoridades mexicanas en su sentir para notificar a algún mexicano, algún
nacional extranjero que también sea mexicano, de sus derechos bajo la Convención Consular de Viena o la Convención Consular Bilateral que aplique. Sería el de la nacionalidad efectiva, o no prejuzgar, dar la notificación, dar la información y que ya se vaya viendo caso por caso cuál sería la nacionalidad efectiva. Y la segunda cosa es preguntarle qué seguiría. ¿Usted considera que con esta reforma ya sería suficiente para que México siga avanzando en su adhesión, en su ratificación de la convención pendiente sobre apatría? ¿Haría falta algo más? Y esos serían pues mis inquietudes, mis preguntas, mis comentarios, y nuevamente agradecerle mucho. Realmente es sumamente grato y sumamente alentador e instructivo escucharle. Muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted, y el rato lo vamos a invitar a que nos imparte una conferencia sobre el servicio exterior. Acá los alumnos están deseosos de ingresar a la siguiente convocatoria para ingresar al servicio exterior mexicano. Después le invitamos. Mire, en ese respecto ya se nos dio un caso en Los Ángeles, ya estuve leyendo lo que de hecho el cónsul inclusive hasta me habló, y la situación fue la siguiente. Esta persona que tiene doble nacionalidad, entre ellas mexicano por nacimiento y tiene la nacionalidad americana, en el momento en que entra al consulado, está entrando como mexicano y se le da el tratamiento de mexicano. Pero entonces se tiene que trasladar al territorio mexicano para que siga siendo tratado como mexicano. Porque si se adentra al territorio americano, los americanos lo van a ver como su americano y no van a hacer caso al servicio exterior. Dicen, no, es que yo lo estoy tratando como americano. Ahí la cuestión es, según los americanos, según el cónsul aquí de Tijuana, de Estados Unidos en Tijuana, dijo, si miran, obtuvo la nacionalidad, excepto por la vía del matrimonio, nosotros le vamos a quitar la nacionalidad americana. O sea, le quitamos la residencia, lo castigamos porque está jugando con la doble nacionalidad. Así como ustedes dicen, en México te ostentas como mexicano, para nosotros te ostentas como americano. Y por usar otra nacionalidad extranjera acá en Estados Unidos es motivo para que te quitemos la nacionalidad. Inclusive te desconozcamos, si es por nacimiento, te desconocemos la mexicana. Entonces los americanos la van a desconocer definitivamente. La cuestión nada más es esa, que estás en el consulado mexicano, estás pidiendo apoyo de mexicano, te vas a considerar todo ese tiempo ya como mexicano, pero pierdes los derechos de allá de ser americano. Aquí en cuanto a la Convención de Bienes o Relaciones Consulares, creo que ahí debe haber algún artículo, como lo dice acertadamente Juan Carlos, ¿no? Pues agregarle algo para precisamente evitar ese tipo de conflictos sobre nacionalidad, y sí nos hace falta ahí esas modificaciones, porque está todavía ese agujerito, doctor, claro que sí. Muchas gracias. A usted, doctor. A ver. Corrió un momento, Juan Carlos. Hay algunas preguntas en el chat y también Eli creo que quería hacer una pregunta. Sí, bueno, Pedro, antes que nada, felicitarte por tu excelente exposición. La verdad, como siempre, brillante, brillante. Fíjate que tanto Juan Carlos como Jorge expresaron precisamente la misma preocupación que yo tengo, ver las implicaciones en cuanto a la protección consular. Quiero hacerte un comentario. Fíjate que la reforma de 98, la reforma de 98 que tú mencionaste, se gestó precisamente en el seno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el seno de la Comisión de Asesores de la Cancillería, en la que participaron precisamente varios miembros de la MEDIP. La intención, de hecho, el mandato en ese momento por parte del presidente Ernesto Zedillo era buscar la doble nacionalidad para brindar protección a los mexicanos que estuvieran, nacidos en Estados Unidos. Pero la intención de obtener la doble nacionalidad era, más bien, de que no se perdiera la nacionalidad mexicana, aunque ellos adquirieran nacionalidad
americana por nacimiento allá, era que ellos pudieran votar. Y de esa manera, siendo ciudadanos mexicanos, ellos pudieran adquirir la nacionalidad mexicana y pudieran votar para que, siendo ciudadanos americanos, pudieran votar en las elecciones y poder elegir algún representante que velara por sus intereses. Aquí el gran problema fue precisamente ese doble juego de la doble nacionalidad, porque si ellos cometían un delito allá, ya se nulificaba precisamente la doble nacionalidad, porque ellos iban a ser tratados como americanos y no como mexicanos, y ya no iba a ser posible que México ejerciera su protección consular. Entonces, yo también pensaría un poquito eso. Hay que analizar bien cuáles son las implicaciones que tiene esta reforma en cuanto a la protección consular. Y también lo que comentaba Juan Carlos, o sea, esta reforma como viene hoy día, concede la nacionalidad, otorga la nacionalidad mexicana de manera indefinida. Llegará el momento en que habrá mexicanos que no tengan ningún vínculo con México. ¿Cómo pueden decir que ellos son mexicanos si no tienen ningún vínculo con México? Entonces ellos pueden decir, ¿sabes qué? Aunque me concedas la nacionalidad mexicana, yo no soy mexicano, porque no es mi nacionalidad efectiva. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, mira, nada más que está considerándose o lo están considerando como que a raíz de la reforma de ahora de mayo, esto viene a modificar lo de la inversión y todo lo demás, pero sucede exactamente lo mismo con la reforma del 98. En el momento en que tú tienes doble nacionalidad, porque naciste allá y además naciste aquí, y aquí también tienes acta de nacimiento, etcétera, etcétera, bueno, simplemente si buscas la protección de Estados Unidos, básicamente te olvidas de la nacionalidad mexicana y viceversa. Ahí si en un momento dado ibas a pedir protección, como fue en el caso cuando derribaron las torres, que fue Vicente Fox precisamente cuando habló de esa de la matrícula consular, dice, bueno, si eres mexicano te vamos a proteger, porque no te está protegiendo Estados Unidos. Pero eso ya ocurría inclusive antes de esta reforma de mayo. Si la reforma de mayo no viene a modificar eso de la inversión, ni viene a modificar simplemente, porque ya lo dijeron, no era un tatarabisnieto de fulano tal, puede ser ya hasta presidente de la República. Bueno, al que le interesa va a solicitar su acta de nacimiento mexicana. Al que no le interesa no la va a solicitar. Hay quienes, como dices también acertadamente, hay quienes son de manera ya de quinta, sexta generación, ellos no les interesa, no conocen los frijoles y las tortillas, por lo que no les va a interesar su acta de nacimiento de México. Pero si en un momento requieren la protección de las autoridades de leyes mexicanas, no se la podemos negar. Pero independientemente, olvídate de la reforma de mayo, en las del 20 de marzo del 98 ocurría exactamente lo mismo que me están preguntando. ¿Y qué tal si recuperaba la nacionalidad en aquel entonces? Si la recuperas, te haces mexicano y te tienes que someter a las leyes mexicanas. Y si no la recupero, si no solicito la declaratoria, pues nadie se va a enterar. Ahí sigue la misma situación. En sí la reforma lo único que dice, yo te voy a proteger que no dejes de ser mexicano en el momento en que tú lo pidas. Pero no es de manera automática, venga a ser mexicano, no. El momento en que tú lo solicites y tienes derecho ahí, yo te hago mexicano, no hay problema. Si tú lo solicitas, si no me lo solicitas, yo ni por enterado me doy. Te digo, en el caso de los bisnietos de mi hermana y que ya tiene hasta más chiquillos, que ellos las más chiquitos no hablan español, voy y no me hablan casi, entonces ellos ya se perdieron. A ellos no les va a interesar venir a ocupar un cargo de elección popular en menos a Tijuana, ¿no? Ellos viven allá muy bien, en San Francisco, imagínate. Y que vengan a invertir acá, no les va a interesar. Así que si no les interesa, si crees que te pueda perjudicar, pues no vengas a solicitar tu acta de nacimiento aquí al Servicio Exterior Mexicano, ¿no? Relaciones Exteriores. Si te interesa, ven y te apoyamos. Así está más simple la situación. ¿Ok? Gracias, Pedro. Le damos la palabra a Daniela Guzmán, que tiene una pregunta en el chat para que la pueda formular ella. Hola, buen día. No, ya el maestro Juan Carlos me ganó. Era la misma. Ok, muchas gracias. Bueno, ya quedó la respuesta también entonces, ¿verdad? Okay, sí, ya, muchas gracias. No, al contrario, gracias.
Nos llegó pregunta de Luis Raúl. Tiene la palabra. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Un saludo desde Perú, una felicitación. En su opinión, ¿el sistema mexicano reconoce el jus sanguinis, el jus soli o un sistema mixto? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, un poco para hacer derecho de nacionalidad comparado con mi país. Aquí en mi país, si un peruano tiene un hijo en el extranjero, no se entiende que ese niño es peruano. Hay que ir a inscribirlo en el consulado del Perú en ese país para que ese niño pues, sea peruano. De modo que si nunca lo inscribes, pues Perú de ninguna manera lo toma como peruano, ¿no? Esa es la diferencia de las modificaciones que hubo en Bolivia y Ecuador, donde esta sutil diferencia se da porque si un ecuatoriano tiene un hijo a partir de la reforma que hubo con el presidente Correa y Evo Morales, y tiene un hijo fuera, opera igual que en España, ¿no? Que no necesitas inscribirlo. Es decir, lo vas a inscribir por una formalidad, pero ya de por sí, por ser hijo de un ecuatoriano, de un boliviano, eres boliviano. Yo creo que el sistema mexicano más se parece al peruano en el sentido que tienes que ir a inscribirlo en el consulado. Esa es mi segunda inquietud. Y lo que no entendí finalmente es en el tema de los bisnietos, porque en mi país la ley de nacionalidad reconoce hasta la tercera generación y lo dice expresamente. Entonces, eso sería todo, doctor. Muy amable. Sí, en este caso el sistema mexicano considera los dos, el jus sanguinis y el jus soli, como lo dice el artículo 30 constitucional, los que nazcan en el territorio de la República o a bordo de embarcaciones aeronaves mexicanas, y también los hijos de mexicanos, así que entonces se consideran los dos, las dos vías. Por otra parte, sí, es una preocupación de algunas personas que dicen, es que esto está de manera indefinida, pero insisto, ya una tercera generación, si no le interesa a nuestro país, pues no ve por su acta de nacimiento. Mientras no vaya por su acta de nacimiento, su registro, como usted lo dice, no se inscriba ante el registro civil, pues no se le va a otorgar la nacionalidad porque no es imperativo, es potestativo, ¿no? Si tú te interesa ser mexicano y eres de ascendencia mexicana, perfecto, tienes ese derecho, pero si no, simplemente no hagas nada. No vengas a la oficina del registro civil, no vengas aquí al consulado si ya te encuentras en el extranjero, nada más es lo que tiene que hacerse. Así que sí, en ese sentido, pues son muy similares. Aquí nada más la situación es que a los de la segunda generación y que viven en el lado mexicano, aquí en Tijuana, pero que porque los padres nacieron en Estados Unidos y ellos también, ya no tenían derecho inclusive a propiedades aquí en Tijuana, cuando toda su vida ha sido Tijuana. Esa es la situación que nos estaba afectando. Ahora, que esto vaya a ser una revolución a nivel nacional, pues no, definitivamente no, porque ¿cuántos viven esta situación? Realmente somos los de la frontera. Y como dijo el doctor Jorge Alberto Silva, en Chihuahua no tenemos realmente este problema, y en Tamaulipas no tenemos tantos problemas. Parece que el problema, si fuera propio de Baja California, pero específicamente más fuerte en Tijuana. Pero insisto, simple y sencillamente no te podemos dejar desprotegido. Te protegemos como mexicano. Pero si no te interesa, no vayas por tu acta de nacimiento, no va a pasar absolutamente nada. Y que un bisnieto allá de un mexicano quiera ser candidato, bueno, le van a pedir para empezar la residencia. Si no tiene la residencia de 5 años, no puede ser diputado, no puede ser presidente municipal, si no es de 10 años no puede ser gobernador, así que esa residencia, pues obviamente lo va a obligar a estar vinculando aquí con México, así que por ese lado creo que no va a haber mucho problema. No sé cuántos estén interesados en ocupar un cargo, ¿no? Así que no le veo mucho problema. Sin embargo, pues sí es digno de mencionar, como ustedes acertadamente lo están haciendo. Gracias. Maestro, tenemos pregunta de Nayeli Oviedo. Nayeli, puedes abrir tu micrófono, ya te dimos el permiso. Gracias, muchísimas gracias por la exposición, maestro. Mi pregunta es, no me queda muy claro en el caso de que por ejemplo, un nieto de bisnieto en el que sus padres y sus abuelos no tienen nacionalidad mexicana, sino sus bisabuelos, para poder adquirir la nacionalidad mexicana, ¿los padres y abuelos tendrían que adquirirla o basta con que sea el bisnieto y pueda hacer una especie de brinco para que él adquiera la nacionalidad mexicana?
Sí, muy buena pregunta. Sí, aquí ya lo que se está optando, por ejemplo, en la oficina del registro civil, decían, a ver, es que es mi abuelo. Nada más tráeme un documento que te vincule con tu abuelo. O sea, que te vincule porque aunque tu padre no acepte, porque muchos, es que el padre es el primero que se tiene que hacer mexicano y no necesariamente. En la oficina del registro civil dijeron no, porque lo que les interesa, sobre todo, lo que más nos interesa son los que radican en Tijuana, no tanto los que radican en Estados Unidos, porque alguien que radica en Estados Unidos pues vive mejor que acá en Tijuana y creo que no va a tener mucho interés y no, que gracias a esta reforma me voy a vivir a Tijuana, no tanto, sino más bien son los que están radicando aquí y que de hecho la semana pasada me ocurrió, llegó una señora morenita, haitiana, llegó con sus 2 niños morenitos y no los querían aceptar en el kinder. Dice, es que mis hijos nacieron en Tijuana, son mexicanos por nacimiento. Si no me trae su permiso migratorio, espera, son mexicanos. Entonces, más que nada se está pensando en aquellos que les afectaba el que no se les concediera ese derecho a la nacionalidad mexicana, a los que les afectaba el que no se les concediera. Entonces, se te concede, la necesitas, adelante. Así que lo que estaba pidiendo aquí la Oficina de Registro Civil y sobre todo los consulados es, demuéstrame que hay el vínculo. Que si tu papá dónde nació, aquí en Estados Unidos, pero tu abuelo dónde nació, no, él nació en México. ¿Tienes el acta de nacimiento de tu papá? Sí, mira, ahí dice que tu abuelo efectivamente nació en México y con eso era más que suficiente para proteger a ese niño y no dejarlos desprotegidos, porque había muchachos de prepa que no tenían la clave única de prepa, o sea, la famosa CUR, no tenían la CUR y no podían ingresar a la prepa, tenían problemas en la prepa, aquí en Tijuana. Entonces, todo eso ya se resolvió con esta reforma, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Sí, no hay de qué. La maestra Rosalvira está pidiendo la palabra. Por favor, maestra. Gracias, Cari. Buenas tardes, maestro. Para felicitarlo, por supuesto, en primera instancia. Segundo, sí hay un criterio por ahí de la Corte que tiene que ver con las personas que tienen nacionalidad mexicana y otras nacionalidades. Lo que ha dicho la Corte es reconocer que el derecho de asistencia consular constituye un derecho humano y por ende no puede ser limitado de ninguna forma. También recuerdo que hay por ahí otro criterio que tiene que ver con la nacionalidad efectiva para efecto de que la persona pueda realizar entonces esta solicitud de asistencia consular. Solamente quería comentarles. Muchas gracias y felicitaciones. Sí, que de hecho fue lo que comentamos, ¿verdad? Con el doctor Cicero, que efectivamente vienes al consulado y pides la protección, nosotros te protegemos. Porque precisamente, y gracias por la información, Rosalvira, porque sí, ya el criterio de la Suprema Corte, si te llega a pedir protección, protégelo. Que precisamente ocurrió en la época de Vicente Fox, que de ahí surgió la matrícula consular. Aquellos indocumentados que llegaban, oiga, yo soy mexicano y ahora con esto que parece que es una guerra contra Estados Unidos y no puedo ir a mi país porque no tengo ningún documento. Búscate uno, ¿no? Es que por eso soy indocumentado, porque no tengo documentos, y la orden ahí de Vicente Fox, otórguenle la matrícula consular, que al principio se desconocía aquí en el aeropuerto, ¿eh? No hacían válida la matrícula consular. Ahí tuve que intervenir en varias ocasiones y decirle aquí a los amigos exalumnos del INAMI, ¿no? Oigan, no hagan eso, por favor. Esta hay muy buena relación aquí en ese sentido, pero sí, de ahí surgió precisamente. Sí, gracias, Rosalvira, muy amable. Maestro, tenemos una pregunta más de la maestra Luz Helena. Maestra, por favor, si puede formularla. Gracias, Cari. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Por supuesto, felicitaciones por su gran explicación. Una pregunta, a raíz de esta reforma, el documento que se está dando, no me ha tocado ver se está denominando también como declaratoria de nacionalidad mexicana, como usted lo ha comentado, acta de nacimiento. ¿Cómo dice el documento? Acta de nacimiento. Ah, muy bien. A raíz de la reforma de mayo es acta de nacimiento. Anteriormente, aquellos que perdieron la nacionalidad por haber obtenido una extranjera, pero que ya habían sido mexicanos, pero se perdió por obtener una extranjera, la recuperan con la declaratoria de nacionalidad mexicana. Y aquellos que no eran declarados mexicanos, más bien se les negaba la nacionalidad mexicana, mira, tengo derecho a ello, entonces la estás adquiriendo, te estás inscribiendo, entonces te registro y te doy tu acta de nacimiento. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muy
muy buen punto también esto, ¿verdad? Yo creo que ha sido un buen también beneficio llamado acta de nacimiento ahora. Así es, exactamente, Sí, gracias, muy así amable. es. Gracias. Gracias. Al contrario, gracias. Pues no sé si haya más preguntas. No, maestro, en el chat no tenemos más preguntas ni tampoco manos levantadas. No sé si quiere Acaba de agregar pedir algo. la palabra alguien en el chat, ¿no? ¿Lo acaba de escribir Cari? Sí, Aurelia Álvarez Aurelia. Rodríguez. Si puede abrir su micrófono. Sí, perfecto. Buenas noches desde España. Muchísimas gracias por esta brillante exposición. Yo querría, porque desde la perspectiva de que soy española y los españoles en México durante un montón de años, y de hecho ahora mismo con las leyes que hemos tenido de ley de memoria histórica y la ley que se está proyectando ahora de la ley de memoria democrática, hay muchísimos descendientes de españoles nacidos en México, por tanto son mexicanos, lo que no son españoles. Me ha preocupado durante muchos años el tema de la doble nacionalidad. De hecho, cuando ahora está la profesora Rosa comentaba el tema de la nacionalidad efectiva, nosotros hemos tenido problemas en el ámbito de la Unión Europea cuando nos presentamos con dos nacionalidades y se dice que obviamente se piensa, hombre, sería normal que utilizaran solo la efectiva. La propia Unión Europea nos ha dicho que no, que las dos son efectivas y desde luego, en todo caso, quien va a decidir si puede o no ejercitar una determinada nacionalidad va a ser justamente cada uno de los Estados miembros. Es decir, si México dice que es mexicano, España dice que es español. Desde la perspectiva de cada una de las autoridades, lo que están diciendo es totalmente correcto en el sentido de que, bueno, yo no me puedo presentar en ningún caso diciendo que soy mexicana ante las autoridades españolas. Pero yo querría ver si podíamos hacer, cuando están comentando hasta qué punto, porque nosotros en España sí que es verdad que tenemos una doble nacionalidad, pero podemos renunciar a la nacionalidad española. Sí, hombre, nos exigen que tengamos otra nacionalidad y que vivamos fuera de España. Pero en todo caso no nos van a obligar nunca a mantener una nacionalidad que nosotros no queramos. Entonces no sé si eso se da en algún momento con relación a México. Sí, de hecho también, como bien lo dijo Roselvira, también ya hubo una manifestación por parte de la Suprema Corte, porque personas que vienen, por ejemplo, de acá de Canadá, y van para Los Cabos, vienen en carro, aquí irse por toda la península es lo máximo que pueden ver, toda una maravilla, el mar de Cortés y todo esto, y ellos vienen en este camino, y de momento por alguna circunstancia ella trae un embarazo de 7 meses y se adelanta el bebé, y le dicen, tu hijo es mexicano por nacimiento. Entonces ya se iban, y cuando regresaban, si él no se presentaba como mexicano, podía haber una sanción. Entonces la Suprema Corte dijo, no, espérame, porque ellos realmente, ahora sí que se fue un verdadero accidente geográfico y no los podemos obligar a eso. Y sobre todo si él no hizo ningún voto o nada más tiene el certificado de nacimiento ante el médico, pero no hizo nada ante la opción del registro civil, no lo puedes obligar. Entonces sí, ya tuvimos aquí algunos casos, porque ha sucedido que por mero accidente biológico, geográfico, han nacido aquí, pero si no, espérame, es que yo no quiero nada con México, y menos que en Estados Unidos se enteren que yo tengo otra nacionalidad, porque tengo el riesgo de perder algunos beneficios. Así que sí se nos han dado esos casos y no se les ha obligado, y también hay por parte de la Suprema Corte ya hubo un pronunciamiento, ¿eh? Adelante, señor presidente.
Tenemos una pregunta más de Guillermo Alejandro Nieto. Alzó la mano. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer por su gran ponencia, maestro. Sin duda alguna, tanto las clases como sus conferencias son de una calidad incomparable, vaya. Y bueno, desearle buenas tardes a usted y a los presentes. Mi pregunta consiste en lo siguiente. Actualmente estamos viendo, en cuanto a relaciones exteriores y demás se refiere, pues un debate entre si México, entre esta cuestión, ¿no? De si México abandona la OEA y entre que si el auge creciente de esta organización internacional, la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Con estos debates y lo que pudiera resultar de ellos materialmente y, claro, jurídicamente hablando, dentro del marco del sistema jurídico mexicano, particularmente en las áreas de derecho internacional y de nacionalidad, ¿considera usted que vienen cambios relevantes a materia de nacionalidad y de derecho internacional privado con esta situación creciente en el sistema jurídico mexicano? ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, aquí nos metemos el derecho internacional público más que nada. Obviamente, los países que van a ser miembros de la CELAC, si esto fuera el caso, pues va a haber mucha ayuda entre ellos, pero en un momento Estados Unidos nos puede negar inclusive el ingreso, nos puede negar las visas, y de hecho ya hubo un comentario aquí en el consulado, Recuerda que esto es lo que se le conoce como las retorsiones, que es un acto lícito pero poco amistoso. Entonces México lo que está haciendo también es un acto lícito, nadie te puede obligar a estés en la OEA ni formar tu CELAC, pero es poco amistoso y sobre todo que le estás pegando muy fuerte a Estados Unidos y aquí a nosotros los que vivimos en la frontera, pues imagínate, yo ahorita estoy sin visa porque estoy en espera de que me digan que tengo la visa y poder entrar a Estados Unidos. ¿Esto qué implicaría? Que ya no entraríamos. En un momento Estados Unidos se pone difícil o dice, bueno, mira, váyanse a su CELAC y aquí no quiero nada, pues hay que recordar que nuestro socio comercial número uno es Estados Unidos, el número uno de nuestras exportaciones es para allá, y si él nos cierra las entradas a Estados Unidos va a ser una cuestión caótica. Y sí, también ya aquí una agrupación me llamó, dice, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos manifestarnos para que nos dejen entrar a Estados Unidos? No, olvídenlo. Un Donald Trump en su momento, un Bush, no entienden de manifestaciones en contra de ellos, simplemente mandan al ejército a la línea y que aquí no entra ni sale nadie. Y no, ahí no, la manifestación no nos ayudaría para nada. En ese sentido, sí tendría que haber cambios sustanciales y sobre todo porque dejar la OEA yo le veo un riesgo muy grande. Y el riesgo más grande es que Estados Unidos nos diga, órale, pues si no me quieres, pues ni yo tampoco. Y cerramos las fronteras y eso nos va a afectar fuertemente, fuertemente. Aquí, por ejemplo, sabemos que California vive del comercio con Tijuana, pero sin embargo ahorita Tijuana no estamos pasando del todo como quisiéramos y ellos tienen suficiente como para sobrevivir, nosotros no tanto. Así que pues esperemos que se recapacite y se entienda que nuestro socio comercial número uno es Estados Unidos y que debemos mantenernos pues bien con ellos antes que con los demás. Y pues si esto se lleva a cabo, insisto, de que va a haber un caos y sí vamos a tener que hacer cambios, definitivamente, Guillermo. Y gracias por tu pregunta. Cari, creo que ya no tenemos ahora sí más preguntas, ¿verdad? No, ya no tenemos preguntas en el chat ni manos levantadas. Perfecto. Pues, Pedro, como me uno a las felicitaciones que han estado compartiendo varios de las personas que han solicitado la palabra, y creo que como decía el doctor Jorge Cicero, hay cosas, parece que tendríamos que seguir caminando con esta reforma, ¿no? Es el primer paso, pero creo que hay otras cosas que tenemos que terminar de ajustar y hacia dónde nos tenemos que empezar a mover en relación a compromisos internacionales que deberíamos de estar suscribiendo. Pero creo que eso será interesante para poder armar
una siguiente charla sobre y ahora que continúa, ¿no? Eli, ¿algo más que quieras agregar? Pues no, también unirme a las felicitaciones. De verdad, una excelente exposición por parte del doctor Pedro Carrillo. Como siempre, genial, genial. Es la palabra que le puedo, con el cual lo puedo calificar. Genial. Quiero, por último, nada más mandar saludos, obviamente, a la profesora de la Universidad de León, en España, que nos acompañó la tarde de hoy. Quiero también dar un cordial saludo a todos los estudiantes que nos acompañaron esta tarde, en especial a los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, alumnos del doctor Francisco Goitortúa, a los alumnos de la Facultad de Derecho de la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, y de la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana, todos ellos también alumnos del doctor Pedro Carrillo, y a los alumnos también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y a los alumnos de la Escuela Libre de Derecho aquí en la Ciudad de México. A todos ellos, pues, un fuerte saludo, muchas gracias por acompañarnos, y si no hay más, pues yo creo que le damos por levantada nuestra sesión, deseándoles que tengan una muy buena tarde todos, y nuevamente el agradecimiento a Pedro por tu brillante exposición. No, todo lo contrario. El doctor Cicero tiene la mano levantada, perdón, no sé si, sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, adelante, Jorge. Sí, muchas gracias. Bueno, además de refrendar una vez más las felicitaciones por la excelente sesión, si me permites, Juan Carlos, quisiera pedirte que transmitas a las autoridades de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la más cordial felicitación por el amparo que ganaron a propósito de la omisión legislativa con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que siento un precedente extraordinario también en materia de interés legítimo, y que pues realmente me congratulo de ese liderazgo de la Barra. Gracias. Tenlo por seguro que así lo compartiremos. He de decir además que la encargada de ir empujando esta parte era, el amparo terminó siendo concedido en este cambio de administración, pero la que estuvo impulsando eso fue la anterior abogada general de la Barra, la miembro de número, maestra Ligia González, ¿no? Entonces, Así es. ahí de un lado o del otro, pero siempre hay esta hermandad y esta mano barra a medir por todos lados, ¿no? Y cosas interesantes, porque ahora estamos haciendo presencia para impulsar lo que se está manejando como el Código Nacional, y buscar que lo que siempre nos ha interesado en la parte internacional quede al menos lo mínimo, y podamos aportar todo lo que se pueda aportar, y también evitemos que metan mano donde no deben de meter mano, ¿no? Creo que hay materias en donde ya tenemos la experiencia de mejor dejémoslo como está, si está funcionando bien, ¿no? Entonces, ahí va, pero claro que les haré llegar el mensaje al Consejo de la Barra. Muchas gracias. Y ya por último, solo quiero mencionar que ya se avecina nuestro Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado. Están todos cordialmente invitados. Es completamente gratuito el acceso. Y en breve estaremos circulando ya el programa del seminario. Están todos cordialmente invitados. Así que en breve esperen noticias de nosotros. Y sin más, yo creo que damos por levantada la sesión, agradeciendo nuevamente a todos ustedes su presencia, y en especial al doctor Pedro Carrillo por su excelente exposición. Muchísimas gracias, que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias, muy amables. Gracias a todos. Gracias. Pedro, Hasta brillante. luego, buena tarde. Brillante. Gracias. Felicidades. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable, gracias.
Felicidades, Rosa María, por tu nombramiento. Creo que ya se desconectó. Felicidades, maestro Carrillo. Gracias, maestro Conrado, muy amable, muchas gracias. A la orden, ahí estamos. Gracias, muy amable. Hoy, Eli, ya fuera de aquí de sesión, estamos preparando la obra de teatro. ¿Te acuerdas la que presentamos en una semana de derecho que tuvimos, que fue el seminario también del número 34, el que fue aquí en Tijuana? Entonces estamos preparando la obra de teatro y yo voy a actuar y voy a hacerla de ancianito, así que por eso la barba. Eso te iba a decir, te vi con nuevo look. Sí, por eso es la barba, nomás que sale parda y ya me dijeron que me pusiera alcohol con poquita agua oxigenada para que no se ponga amarilla y poquito cloro y sí se está blanqueando, mira, sí estoy logrando ver el más grande de edad. Y Muy bien. Cuando pregunté me dijeron, ¿quiere pintársela de negro? No, aquí es al revés, quiero que salga más blanca. Y se quedaron así como extrañados porque no encuentro pelucas. Allá en la Ciudad de México sí, bueno, las postizas allá abundan y aquí, cosa curiosa, pues no nos deja pasar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es el motivo de mi look. Muy bien, mándanos fotos cuando la presenten.